Seminario Bíblico Río Grande presenta Estudios sobre la Epístola Universal de Santiago, por el profesor Rafael Contreras. Esta lección se titula El pecado de la parcialidad. En estos días, casi cada día, leemos noticias en los periódicos sobre el África del Sur, sobre los problemas raciales que están teniendo por allá. Es más, hay los que en los periódicos, en la radio, en conversaciones de persona a persona, hablan de estos temas tan candentes, temas que están causando una conmoción tremenda. Y yo me pregunto, en medio de toda esta trifulca, en medio de toda esta confusión, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Hay palabra del Señor para nuestros días en medio de nuestra situación? Usted dirá, bueno, eso quizá fue hace años ya. Había problemas raciales, es cierto, había ciertas indiferencias. Bueno, como mexicano yo tengo que decir que he observado ciertas cosas que a veces entre mis mismos compatriotas, mestizos, ¿verdad? Como que tenemos la tendencia de mirar hacia abajo a la persona indígena, al que todavía guarda la pureza de su raza. Y a veces, ¿verdad?, usamos el término un poco ofensivo. Es más, a los cristianos debe darnos pena, pero no fue sino hasta que uno de los papas promulgó que el indio tiene alma también, que es persona, que no es una persona inferior. En otras palabras, a nuestra manera, como que sí practicamos algo de este problema de hacer diferencias, tener ventajas ahí en mente muy personales, en fin. Por ejemplo, también, quizá no hay tanto racismo, una raza con otra, negros con blancos o blancos con negros o amarillos con, en fin, otros. Pero sí hay, por ejemplo, el desgaste Hay, por ejemplo, las diferencias tan marcadas entre la posición de una persona social con la posición de otra persona social. Y en este sentido, sí estamos haciendo diferencia. Es más, sí estamos practicando la parcialidad. Una especie de racismo, una especie de discriminación. Santiago lo encontró muy fuerte en el Nuevo Testamento. Se acordarán ustedes que en una ocasión el Señor Jesucristo estaba tomando un descanso cuando sus discípulos fueron a comprar pan. De esto nos relata el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Vino una mujer, y noten cómo allí las palabras siempre son: ustedes los judíos, nosotros los samaritanos. El templo de ustedes, nuestro templo. Y siempre con esta barrera. El Señor Jesucristo rompió esta barrera y produjo fruto espiritual allí mismo en este corazón endurecido. Eso es lo que quiere Dios que nosotros hoy en día hagamos. Que en medio de estas noticias de diferencias, que en medio de racismos, de juicios injustos basados en cosas superficiales, nosotros estemos proclamando el Evangelio y dejándolo que se enraice en nosotros y que produzca fruto. Para esto, queridos hermanos y queridos amigos reunidos en este lugar, yo quisiera invitarles para que abran su Biblia en Santiago capítulo 2, versículos 1 en adelante. Sí, Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante. Allí dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En otras palabras, que aquí está poniendo en el modo imperativo esta frase. Hay un mandato, una orden, y como alguien dijo, ¿verdad?, las órdenes son para obedecerse. Pero notemos cómo comienza con hermanos míos. En otras palabras, Él se pone al mismo nivel
de aquellas personas que estaban recibiendo su misiva, su carta. Aunque él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Está diciendo que vuestro cristianismo sobresalga, que vuestro cristianismo no sea opacado o manchado o empañado por esta idea que es idea de inconversos, de que hay razas que son superiores a las otras, por esta idea de que hay grupos de gente que son superiores a los demás, y los demás pues son vistos casi como cosas. Nada de esto. Por el contrario, Santiago aquí lo que les está diciendo en el versículo 1 es que nuestro exterior, es decir, nuestra conducta, debe concordar con nuestra realidad interior. Lo que está dentro debe manifestarse. Nuestras actitudes deben reflejar que ya somos salvos, que tenemos esta fe transformadora. Esto que no se trata de cosas de la evolución y todo esto, como algunas personas insisten que son descendientes del chango, bueno, del mono. Está bien con ellos si ellos quieren creer de eso de ellos mismos. Pero la palabra de Dios dice que todos fuimos creados a la imagen de Dios y que todos fuimos creados iguales. Y que cosas como cuestión de palancas, cuestión de favoritos, como a veces pareciera que hay favoritismo en la iglesia. Sin embargo, todo esto son obstáculos que nos impiden crecer sanamente y producir fruto en el Señor. Por eso es que Santiago tiene que escribirles y decirles, por una parte no se sientan acomplejados, ustedes que son menospreciados. Pero por otra parte, ustedes que ya son cristianos, que se creen superiores, olvídense de estas ideas. No opriman ni socialmente, ni indirectamente, ni espiritualmente a aquellos que quizá tienen menos conocimiento que ustedes de la palabra de Dios. Precisamente aquí está estableciendo un precepto, un principio, una orden. Y es este principio que además nos habla de no confundir la superficie exterior por lo que está dentro, por la realidad interior. Aquí está dándonos un llamado a no usar máscaras. Ya ven que entre los inconversos se ponen la máscara de la vida social, la máscara de la vida hogareña, la máscara de la vida privada, la máscara de la persona que dice yo lo sé todo, la máscara de la persona que dice yo no necesito nada de nadie. Y todo este juego, hermanos, no es ni más que nada que un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual. Por eso en el versículo 2 ya el tono cambia. Dio la orden, dio el precepto en el 1. Pero ahora ya da más bien un ejemplo, ejemplificado. Primero lo establece y ahora lo ejemplifica. Dice así: porque si en vuestra congregación, es decir, en vuestra iglesia, en vuestra reunión, vuestro grupo, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre, un pobre, con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Les está poniendo esta foto que es muy vívida en los días del Nuevo Testamento, porque no faltaban los hombres que hacían alarde de sus vestiduras. En aquel tiempo la vestidura era muy trabajoso de obtenerse. La gente tenía 1 o al máximo 2 o quizá al máximo 3 cambios de ropa y era todo. Había las personas, sin embargo, que les gustaba traer vestiduras largas y resplandecientes.
Y cuando dice aquí anillos, la costumbre de aquel entonces era tener varios anillos para lucir las joyas. Y no solamente uno en cada dedo, pero varios en cada dedo. Entonces ellos llegaban, generalmente, ¿verdad?, como que se tocaban así las mangas largas de sus túnicas para que los rubíes, los anillos ahí deslumbraran a la demás gente. Y al llegar tarde, automáticamente ellos tenían que pasar mostrando, caminando por toda la iglesia cuando ya todos estaban presentes, haciendo alarde de lo que ellos tenían. Y no faltaba, ¿verdad?, los que querían, quizá líderes en la iglesia, querían obtener un huesito, como decimos, palanca. Querían que quizá le ayudara ahí cuando hubiera un pleito, ahí con el juez. Pero ¿qué era lo que pasaba? Aquí dice que era una cosa injusta. Porque muchos de estos presumidos que venían a la iglesia nada más por presumir, eran inconversos. Eran los que por unos cuantos pesos llevaban al juzgado a la gente. Y a veces la gente pobre pues nada más sufre la injusticia con resignación. Pero los que conocen a los abogados y los que conocen a los jueces sienten esta libertad de oprimir, de reclamar sus derechos al máximo. Aquí les está diciendo, si ustedes son cristianos, dejen que su cristianismo triunfe en su vida. No se dejen dominar por ideas del pasado. Y por eso en el versículo 2 les pinta la situación. Luego también allí mismo en el versículo 3, la manera en que respondían, una manera equivocada tristemente. Una manera que de plano necesitaba reformación. Podemos preguntarnos en este momento, ¿qué partes de mi conducta necesitan cambio? ¿Hay áreas en mi vida en las que todavía puedo mejorar? Ya ven que donde quiera que vamos encontramos personas que son difíciles de llevarse con uno. Parece que uno pudiera nada más cambiarse de casa o de trabajo, pero resulta que estas personas que le hacen la vida a uno un poco incómoda son a veces el jefe de trabajo de uno, o los que están por abajo, o los compañeros, o los vecinos, en fin. Y todas estas situaciones espinosas nos proveen una oportunidad en la cual todos estos conflictos mundanos, esas maneras antiguas de resolver los problemas, llegan a ser obsoletos, anticuados, fuera de uso. Hay que ponernos la vestidura nueva. En el 4 nos da la motivación. ¿Por qué lo hacían? Dice Santiago, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? En otras palabras, que estaban tomando el lugar de Dios en hacer juez de una manera superficial y barata, corriente, fácil, juzgaban a las personas. A veces cuando estamos proclamando el Evangelio, tenemos la tendencia de tratar un poco más ásperamente o con menos cuidado a las personas que por su apariencia no sean tan importantes de acuerdo a nuestros valores, pero que para Dios son igual. En otras palabras, a veces nos dejamos influenciar demasiado por cosas como la vestidura, por colores, por olores, por cosas superficiales. Y nos cuesta aprender la lección que aún Samuel tuvo que aprender. Se acordarán ustedes que allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, se nos narra la historia de cómo Elí trajo a cada uno de sus hijos y lo hizo pasar enfrente del profeta, enfrente de aquel que también fue juez, de aquel que también fue legislador, Samuel. Y cuando miró Samuel ver al mayor, dijo, seguramente este es el elegido del Señor. Pero ¿qué le dijo el Señor? Este no es. Entonces, ¿tienes otro niño? Pues sí, por allá tengo uno que es un pastorcillo. Allá está cuidando las ovejas. Y le dice, tráemelo. Y una vez que está allí presente, Dios le revela a Samuel
que este es el que había escogido. Y Dios toma tiempo para enseñarle una lección a su profeta, a su siervo de Dios, a su predicador. Y también, cómo no, al padre de David. Le dice así en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tenemos que aprender esto del Señor, a la misma vez que Samuel, de mirar no por la cáscara, no por las apariencias, sino por lo que está en el corazón. De siempre tener una actitud que diga: Señor, ¿cómo te puedo ayudar para que te glorifiques más en la vida de esta persona? Cristo murió por él, tiene un propósito para su vida. ¿Qué le está impidiendo lograr esos propósitos en su vida? ¿Hay algo en lo que puedo ayudar, Señor? ¿Puedo aprender algo de él? Es posible que nosotros estemos enfrente de un gigante espiritual. Conozco una persona que ora por mi ministerio, por mi trabajo, que se levanta cada día como a eso de las 4 de la mañana y ora fielmente por aquellas personas a quienes ella promete orar. Entonces, cuando yo la veo, ella es como una abuela para mí. Es más, como una tutora, porque yo sé que cuando estoy enfrente de ella, ella es una gigante espiritual. Y esto a mí me pone frenos a tener cuidado, a no juzgar en base a las apariencias, sino más bien a pensar: esta es, o puede ser, puede llegar a ser un gigante para el Señor. ¿Qué potencial tan grande hay en la vida de esta persona si tan solo vence estos problemas y deja que Cristo haga todo lo que Él puede? Es como uno de esos diamantes en bruto que todavía están en la roca, en la piedra, deforme, sin valor, pero que entonces se pueden pulir, se pueden limpiar y pueden reflejar en cada uno de sus lados la luz de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esto es producir buen olor para el Señor. A la contraria de estar siempre con segundas intenciones, siempre con motivos escondidos y pensando como con actitudes: ¿qué sacaré? ¿Qué beneficio obtendré de esta amistad, de esta persona que conozco? Por eso allí más adelante Santiago habla, luego que ya ha establecido este precepto, luego que ya lo ha ejemplificado, que ya nos ha dado la motivación que es equivocada, pasa entonces en el versículo 5 hasta el versículo 11 a explicar este precepto. Así que no solamente lo establece, no solamente lo ejemplifica o ilustra, pero ahora lo explica detalladamente. Dice en el versículo 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? En otras palabras, los pobres materialmente tienen más necesidades y como que proveen más oportunidades para que Dios intervenga en la vida de ellos. Por eso muchas iglesias crecen más entre la gente que es de escasos recursos económicos y Dios se manifiesta entre ellos. Por eso Dios dice que Él escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Pero el peligro puede ser que nosotros, los pobres, los humildes, los de escasos recursos económicos, miremos con desprecio al profesionista que se ha convertido al Señor. Que miremos con cierto juicio, con cierta indiferencia, a aquella persona que ha prosperado en los negocios y tiene dinero, que conoce a las personas correctas. Y esto no está bien tampoco. Tenemos que cuidarnos, pues, definitivamente. Ver aquí, por ejemplo, en el versículo 5,
la razón teológica. Ustedes que están tomando notas pueden explicarlo allí. Sobre esto, la razón teológica es simplemente la parcialidad es inconsistente con los métodos de Dios. Dios trabaja con aquellos que quieren responder bien al Evangelio. Pero también, más adelante, la razón lógica, versículo 6 a versículo 17, dice así: pero vosotros habéis afrentado al pobre, es decir, lo habéis avergonzado. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Quiero aquí hacer una pausa y dentro de las líneas de este mismo hilo de pensamiento, quisiera advertirles contra aquellas personas que están tratando de coquetear con ciertas filosofías que no son cristianas, que por el contrario son ateas. Y este coqueteo, a veces quizá en relación a un partido político o alguna posición en el trabajo, o por ciertas simpatías, o quizá aspirando a otro puesto. Hermanos, no podemos comprometer. No podemos hacernos que no miramos a la iglesia o los hermanos que están pasando por allí por quedar bien con los inconversos, simpatizando secretamente con filosofías ateas. Por quedar bien no nos paga. En aquel tiempo, aquellos señores trataban de simpatizar con los ricos de sus días. ¿Y qué pasaba? Ellos les pagaban siempre con moneda falsa. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender la lección de que los hijos de las tinieblas, como dijo el Señor Jesús, son más listos que los hijos de luz. Y cuando la iglesia compromete sus principios a reunirse quizá bajo un ecumenismo falso, sin principios de la palabra de Dios, siempre saldrá perdiendo. Podemos acordarnos, por ejemplo, de la historia, el tiempo de don Porfirio Díaz, cuando él quiso complacer a la iglesia y cómo fue traicionado duramente, pagó las consecuencias. En otras palabras, es mucho mejor complacer a Dios y no tratar de complacer a la gente. La razón teológica, pues, o mejor dicho, lógica, es la parcialidad ignora un hecho, ignora la universalidad del pecado. La realidad de que el pecado está por todos lados, en toda persona, a todo nivel, social, económico, en fin. Es importante, pues, que cuidemos nuestro corazón de nuestro propio pecado y que no vendamos los principios que son de valor supremo. Le costaron a Dios su mismo Hijo. Pero luego, más adelante, versículos 8 y versículos 9, ya nos da otra razón. Hemos visto la teológica, la lógica y ahora la bíblica, por decirlo así. Dice 8, si en verdad cumplís la ley real, dice, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis entonces, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Queridos hermanos, la parcialidad es pecado porque es inconsistente con la Biblia. Las personas que la han practicado en el Antiguo Testamento han pagado un precio muy alto, pero las personas que se han cuidado y la han evitado a toda costa han recibido la recompensa de tener libertad de trabajar con toda persona, de poder crecer en el Señor, de poder ayudar a otras personas y de simplemente dejar que su fe florezca, crezca, sin que estos bloques estén pues allí en el camino y como no dejándola salir, no dejándola producir al máximo. Más adelante, Santiago, en los versículos 12 y versículo 13, nos dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, aquí está hablando del principio practicado o encarnado. ¿Cómo ponerlo en práctica? En primer lugar, podemos anotarlo ahí.
deje que la Biblia, no su trasfondo, no sus circunstancias, sean su guía. Deje que la Biblia, no su trasfondo, sea su norma. La primera parte del versículo 12. En segundo lugar, deje que el amor sea su ley, no su propio bienestar. Que no traigamos esa reglita con la cual tenemos la tendencia de estar midiendo a las demás personas y acusándolos. Si ellos no tienen las mismas cosas que nosotros, entonces decimos son menos espirituales. Es como alguien dijo, hablando de Levítico, capítulo 13, que habla de las pecas. Cuando una peca se convierte en cáncer. Y todos tenemos pecas, pero hay los que les gusta estar buscando pecas por todos lados y decir es cáncer, si es que no tiene las mismas pecas que él tiene. En otras palabras, juzgamos más duramente el pecado de la otra persona que los nuestros. Por eso Santiago les dice que la palabra de Dios es como un espejo, para que uno se vea sus pecas y uno sepa cuando ya esto se está volviendo en cáncer, es pecado, hay que arreglarlo. Entonces, en tercer lugar también, hay que dejar que la misericordia de Dios sea nuestro mensaje y no la ley. Un legalismo falso, un legalismo a veces como el de los fariseos. El Señor tuvo que decirles, fariseos hipócritas. Quisiera terminar con esto. ¿Qué pasaría si un jefe de trabajo, un supervisor, digamos, fuera entre sus trabajadores disfrazado y dijera, ¿qué piensas tú del jefe? Y entonces la gente comenzara a expresarse. Y luego él se quitara las vestiduras y aquel disfraz. Lo mismo le pasó a ciertos hermanos en la fe. El Señor Jesucristo iba viajando con ellos en camino a Emaús, ciertos discípulos. Ellos no lo reconocieron. Y él pudo dejar que saliera a flote las dudas que ellos tenían en su corazón. ¿Qué tal si el Señor Jesucristo estuviera en nuestra casa, en nuestra mente y viera cómo a veces hacemos diferencias? ¿No cambiaríamos? La realidad es que Él sí está. ¿Qué tal si le pedimos su ayuda? Padre nuestro, pedimos que en este momento el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, nos guíe al arrepentimiento y nos ayude a mejorar esas relaciones con nuestros hermanos en la fe y con aquellos que necesitan ser alcanzados para ti. Que nuestro mensaje sea la misericordia tuya. Que nuestra norma sea tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es el estudio de Santiago 2, 1 al 13, y el próximo abarcará Santiago 2, 14 en adelante.